Amigos, muy buenas tardes. Un gusto poder estar con ustedes. Hoy jueves 28 de mayo. Estamos ya finalizando el mes número 5 del año 2020. Estamos todavía en esta realidad, en esta nueva normalidad, como se la ha catalogado a nivel mundial, y estamos acostumbrándonos a vivir el teletrabajo, a vivir la educación desde casa, a vivir todas las actividades con el debido cuidado, precautelando siempre la salud y cuidándonos desde casa, desde nuestros lugares, los que no hay la necesidad de salir. En Machala estamos en semáforo amarillo, pero los debidos cuidados deben seguir. Si no tiene necesidad de salir a la calle, hacer una cuestión urgente por trabajo o por algún trámite estrictamente personal, no lo haga. Y si lo hace, vaya con el debido cuidado y con todas las normas de bioseguridad que lo requiere y que el caso amerita. También en este momento estamos en vivo presenciando la audiencia pública en la Corte Constitucional, donde varias universidades del país interpusieron una acción de incumplimiento que impugna el recorte al presupuesto universitario aquí en el Ecuador. Entonces, estamos pendientes también de esa transmisión en vivo. Tenemos profesores de nuestra Universidad Técnica de Machala, representantes de los docentes que van a hacer la intervención y estamos pendientes también de aquello. Por el momento, bienvenidos a su programa Los Especialistas, programa de entrevistas aquí por la radio de la universidad, la radio pública UTMACH. Estamos hoy hablando de educar con arte. Bien, vamos a conversar sobre este interesante tema y un poco para que nos dé luces al respecto sobre arte y cultura a alguien especializado en pedagogía musical y que es docente universitario, que enseña con arte. Enseña a los profesores que a su vez enseñen con arte. Él es Aníbal Romero Arcaya. Bienvenido, Aníbal. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, estimada Karina, estimado público que nos ve de manera virtual. Para mí es un placer enorme poder compartir, poder conversar y poder analizar desde cierto punto de vista estético todas estas cuestiones de educar por el arte, que es la nueva tendencia mundial, y ahora aún mucho más con este nuevo reto que nos emplaza la globalización en estos tiempos de confinamiento, pandemia y cuarentena, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado. Sabemos que igual estamos en actividades en casa, pero con la agenda y el tiempo ocupado, porque parece que en casa estuviésemos como que desocupados, pero mentira, estamos con la agenda más ocupada que nunca. Aníbal, tú como especialista en pedagogía musical, tú eres profesor de música, trabajaste en el conservatorio, estudiaste toda la vida dedicada a la música, al arte, a la pintura también. Eres pintor, eres músico. Eres profesor y enseñas y formas profesionales que a su vez vayan a los colegios a tratar de enseñar o tengan esa buena pedagogía a través de las artes, utilicen sus propias destrezas y enseñen a través de la música, a través del teatro. ¿Cómo lograr, tú como profesor, que un estudiante que sí le gusta, ¿no? A lo mejor la música, la pintura, pero que aflore o que evidencie su manifestación cultural? Bien, esto es una pregunta muy, muy interesante porque plantea algunos tópicos que van a resultar en algunos retos, porque lo más importante es conocer el lenguaje y nosotros tenemos que partir de que el arte y sus manifestaciones funcionan a través de códigos de comunicación que permiten que se forme dentro de nuestro inconsciente colectivo, en nuestra realidad, un lenguaje universal. Entonces, ahí viene el asunto, porque nosotros, la mayor parte de las personas, de pronto somos potencialmente artistas, y lo digo así, todos somos potencialmente artistas. Es que las personas somos sensibles, ¿verdad?
Así es, pero nosotros hacemos un movimiento retrógrado, ¿no? Entonces nosotros, y eso he visto en muchos lugares donde hay que hacer una discriminación bien importante en lo que es la formación musical, que es una cosa, y la otra es la educación musical o la educación de las artes. Entonces Ujú. en la universidad justamente la motivación más grande que tienen los chicos, los estudiantes que estoy formando, con evidencias claras, es que ellos logran tener un gusto impresionante. Y personas, por ejemplo, profesor, yo no sabía que tenía este talento. Profesor, yo no sabía que podía hacer eso. Por favor, profesor, yo me siento tan feliz, tan contento de poder ver ahora sí, sentir fluido el arte. Entonces yo de ahí quiero partir bajo una condición estética, que primero se debe conocer el lenguaje, la experimentación como tal, y luego las normas básicas técnicas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago. Primero, una experimentación puro con el lenguaje, educar el oído, educación audioperceptiva, educar la vista, la cuestión visual. Es muy importante saber que tanto el arte, la expresión, se conecta mucho con los aprendizajes, y ahí va la cuestión pedagógica. Y yo pienso que el arte en sí es el potencial más alto que tienen los seres humanos desde el inicio de la humanidad para poder convivir, socializar y para poder expresarse. Tanto así que el arte llega a ser un regulador de nuestras emociones y nuestra conducta. Uno ve una imagen visual y le recuerda olores, sabores, personas, lugares, hechos, circunstancias, del mismo modo cuando yo escucho algo, escucho una canción. Más aún cuando esa canción va a ser, o esos fenómenos sonoros puede ser inducido. Puedo preparar cierto tipo de frecuencias o patrones musicales didácticos, estoy hablando de didáctica, para que eso pueda ser apreciado de manera estética por nuestros sentidos, y eso nos permite ser un poco más, tener un poco más de discriminación artística, o empezar a tener más discriminación artística, que es lo más importante. Ahora tenemos nuevos retos tecnológicos, Y precisamente porque los docentes... creo que ahora se va a necesitar mucho más un poco este acercamiento a la sensibilidad y tener un poco de mayor pedagogía y utilizar lo que tú decías, ¿no? Las artes a través de esta pantalla. Porque veíamos antes que, bueno, por ejemplo, las maestras parvularias, en las carreras parvularias, sí lo hacen, porque a los niños a lo mejor con la plastilina o con algunos otros elementos, y luego a lo mejor a los adultos mayores. En la carrera universitaria un poco como que era más seca, ¿no? La relación, pero ahora yo te he visto dar algunas clases muy tratando de que el estudiante aflore esa sensibilidad. Es necesario, en tu Exacto. caso, en tu carrera, que forman docentes, que el docente tenga esa sensibilidad y a lo mejor tenga algún apego, alguna manifestación artística para que pueda ser mejor pedagogo. Indudablemente, indudablemente que sí, indudablemente. O sea, el enseñar es un arte, y como tal tiene ciertos tipos de códigos, hay ciertas codificaciones que van siempre en input y output con el estudiante. Entonces, esas modificaciones hacen que yo me motive. Y entonces, un profesor que enseña matemáticas, enseñe Ajá, ciencias ajá, sociales, enseñe claro. estadística, puede emplear el arte para poder resolver sus necesidades audiovisuales, kinestésicas, auditivas, sí, Uh -huh. totalmente. Está totalmente comprobado. Incluso ese profesor es mucho más sensible, es mucho más realista con las emociones de sus estudiantes. No todos aprenden al mismo nivel. Estos nuevos retos tecnológicos ahora, yo pienso que el arte se va a ver beneficiado de muchas maneras con respecto a esto. El ejemplo muy claro es de las chicas parvularias. Yo también trabajé en la carrera Claro. de educación inicial, Ajá, y es sí. impresionante el nivel de creatividad que tienen tanto los profesores como los estudiantes, ¿no? Uno tiene que inventarse cada vez y cosas para poder suplir ciertas necesidades imaginativas y creativas a nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, ahora este nuevo reto, yo pienso que vamos a ser beneficiados por la cantidad
de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, tutoriales, muestras de color, muestras de materiales, musicoterapia, sesiones inducidas, escucha tal fragmento 1 minuto, 2 minutos. Eso le va a permitir al estudiante poder escuchar, tener un catálogo tanto de obras visuales como de obras auditivas y también de obras kinestésicas. Imagínate, Karina, que yo puedo decir, vamos a ver juntos una obra de teatro, vamos a ver 5 minutos de una obra de cine ecuatoriano, vamos a hacer un análisis sobre eso. Y ahora el estudiante lo puede hacer a su ritmo, no como en clase. Ahora el estudiante puede retroceder. Yo no le entendí al profesor, yo retrocedo 1 minuto y yo escucho, ¿no? Lo que no sucedía en clase. Entonces yo pienso que vamos a tener que aprovechar estos nuevos retos para poder tener, digo yo, estaba pensando hace un momento con lo que tú decías, recursos didácticos globalizadores que permitan, tanto en la carrera de educación básica, en la carrera de educación inicial, como en todas las carreras, tener ese grado de sensibilidad que proporcionan las artes para poder enseñar, porque enseñar también es un arte. Claro, por ejemplo, ¿qué recursos tú recomendarías como pedagogo musical? ¿Algún recurso didáctico a través de la música o de la pintura que podrías recomendar, no sé, para alguna asignatura, qué sé yo, teórica? Por ejemplo, digo, filosofía de la educación. ¿Cómo podría integrar el arte para poder, como algún recurso educativo? Bueno, es importantísimo, ¿no? Con la filosofía de la educación yo podría articular aspectos fundamentales de la filosofía de la música, como la condición estética de las teorías estéticas que se han manejado en la humanidad. ¿Qué necesito yo para ir al aula? Se me viene un caso para poder especificar, ¿no? Tener la historia de algunos pensadores y esa historia de algunos pensadores poder ubicarla en ciertos momentos de la historia o en ciertos momentos que estamos pasando en la realidad. Hacer esa relación y utilizar el arte, por ejemplo, una exposición virtual plástica, una exposición, una audición musical de ciertos pensadores y poder de esta manera hacer una discriminación filosófica sobre qué significa la música en la historia de la humanidad. Y luego podría hacer yo, por ejemplo, una demostración acerca de la filosofía de la educación, la importancia de tener el ritmo biológico del ser humano. O sea, son cosas fundamentales de la filosofía. El día, la noche, la dicotomía que tenemos los seres humanos, 2 piernas, 2 manos, día, noche, 2 vistas. Y entonces yo podría decir, el hombre, el ser humano, tiene 2 ritmos, ¿no? Hay el ritmo binario, un pulso suave, un pulso fuerte, ¿no es cierto? Entonces yo puedo enseñar con esto, ver cuál es el rol del hombre en la humanidad, con parte filosófica, ¿no? Entonces yo tengo aquí un pulso, aquí tengo otro, y aquí tengo otro. ¿Sí? Estoy poniendo 3 pulsos, y el último pulso es este. Entonces yo como regulo mi biorritmo, 1, 2, 3, 4. Que eso, ejercitándolo, y ya viene la parte lúdica, ¿cómo se escucharía si yo lo tengo? ¿Sí? Entonces son cosas interesantísimas que un estudiante se queda alucinado, ¿no? De ver cómo yo puedo, a través del arte, poder tener. Con las matemáticas también, la música es matemáticas. Entonces yo podría hacer en este caso, podría buscar una matriz de compás, una matriz de logaritmos, y puedo ubicar los sonidos musicales, que son 12, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol, el sol sostenido, la sostenido, si, do, son 12 sonidos. Esos 12 sonidos los puedo hacer en una matriz, tanto geométrica como logarítmica, y yo voy a hacer lo que hacía Mozart para componer. Voy a poner unas bolitas, eso hacía con las chicas parvularias, y cada bolita tenía un número, y de cómo yo las tiraba, y de pronto cómo quedaban, el orden de los números me daban los sonidos, y cada cual tenía su propia composición musical. Excelente, sí, una composición musical. Entonces son cosas interesantes que se pueden trabajar. El arte en sí es, diría yo, transdisciplinario, mucho más allá de esa articulación que tienen las asignaturas o los campos del conocimiento. Claro, y también excelente la metodología para, por ejemplo, ahora decir al estudiante, bueno, yo, por ejemplo, les doy geografía
ustedes alguna manifestación de las regiones del Ecuador, si les quiero estar enseñando, por ejemplo, en el colegio, ¿no? ¿Verdad? Y cada uno alguna interpretación, pues a veces hay estudiantes que les gusta cantar o componer y escribir, a lo mejor a través de poesía, o dibujar o pintar, ¿no? Y hacerlo a través, ¿no? Aprenderse de memoria las regiones y exponerla. Y a lo mejor que eso es lo básico que lo haces en un aula de clases. Si no, ¿tú cómo harías, por ejemplo, Claro, ahí es interesante. geografía, las regiones del Ecuador? En las regiones del Ecuador analizaríamos en cada región qué tipo de manifestación o fenómeno musical se encuentra, ¿no? Estoy hablando de estilos, de ritmos que son nativos, o en qué provincia del Ecuador se escucha tal o tal o forma musical, ¿no? O qué objetos sonoros se producen ahí. O sea, es interesante cómo puedo discriminar la característica cultural de cada de los fenómenos o manifestaciones culturales que tiene cada provincia como país multiétnico y pluricultural. Yo puedo saber qué formas musicales tienen más incidencia en tal o cual provincia. En la literatura también. Alguien una vez me pedía ayuda a un compañero y me decía yo cómo puedo hacer para analizar un poema. Yo quiero ver un poema que pueda tener sentido, que me llegue al alma. Entonces a mí se me ocurrió, y es de la misma época, yo sé que te gusta muchísimo, este óleo de una mujer con sombrero de Silvio Rodríguez. Entonces yo le digo, mira, aquí tiene que hacer, hay dos ejercicios estéticos. Haz primero que escuchen el tema y luego que lo pinten. No necesitan saber dibujar o pintar, solamente que ellos hagan una manifestación con su propio código y lo pinten. Y la otra es que puedan tener un análisis de lo que quiso decir el compositor. Y ahí vienen otras cosas a investigarse. ¿Quién era el pintor? ¿A quién Silvio le hace el tema? ¿Por qué óleo de una mujer con sombrero? ¿De dónde viene Chagall? Y tantas cosas, ¿no? Entonces, el arte siempre tiene ese tipo de plus que a mí me ayuda a resolver de manera creativa cualquier situación didáctica. Cualquier secuencia didáctica yo la puedo resolver a través del arte. Sí, interesante, y despiertas también el interés del estudiante, porque, por ejemplo, haciendo cantar a alguien de las regiones no se le va a olvidar nunca en su vida. Claro, así es. Y si habérsela aprendido de memoria. Hablando en el caso, ya pasando a tu ámbito como maestro de musical, maestro de artistas, ¿no? Tú eres el máster y enseñas a otros a ser buenos artistas. ¿Cómo descubrir en ese caso? Yo estoy leyendo, bueno, un saludo a todos aquellos que se están conectando a través de la señal de Radio Pública UTMACH. Estamos hablando sobre educar con arte con Aníbal Romero, especialista, magíster en pedagogía musical. Él es profesor, forma profesores de educación básica, de educación media, profesores de los colegios, das justo las asignaturas de pedagogía infantil, ¿no? Y todas esas estrategias de cómo el profesor llega al aula con todas esas estrategias. Pero también él forma jóvenes, o ya no das los cursos, ya no das clases de piano, Aníbal, o todavía estás haciendo ese trabajo. Sí, tengo todavía sigo con mis clases maestras. Tengo personas. Los masterclass. Profesionales. Sí, profesionales que son excelentes. A mí me dejan maravillado, pero siempre hay algo que yo pueda colaborar. Estoy siempre con mucha humildad para poder dar un consejo, para poder dar algún tipo de estrategia, ¿no? Estoy siempre a las órdenes. Sí, yo todavía tengo algunos. Bueno, ahí vamos a leer algunos saludos. Manilo Pérez le dice, saludos Aníbal, mi gran amigo, y muchísimas gracias a Manilo, que siempre está con la asistencia técnica y está pendiente de toda nuestra programación. Saludos Manilo, saludos. Saludos a Lenín Valareso, él está en el extranjero, mira, él está en Europa, y enhorabuena por el programa, te envío un abrazo. Un alumno tuyo, qué bueno, excelente Lenín, docente, César Gabriel. Bexi, excelente entrevista con un especialista de la música, muy preparado académicamente. Anabel Matamoros dice, saludos, uno de los mejores obsequios a un hijo es el desarrollo de una habilidad musical. Ahí quiero llegar. Aníbal, todos los padres a lo mejor en algún momento quieren que su hijo desarrolle alguna habilidad, y muchas veces una habilidad musical. ¿Cómo un padre o una madre
descubre si tu hijo tiene potencial para esa habilidad, porque a lo mejor el padre quiere, pero no, el niño no tiene esa habilidad. Bien, hay algo importante. Por la experiencia propia, yo estoy convencido, aunque existan opiniones contrarias, de que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos esa apreciación que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces es muy importante tratar de hacer un proceso. Lo que yo recomendaría en este caso, que la educación musical o cualquier gusto por la estética musical, diría yo, debe de hacérselo a un niño pequeño, no enseñarle a tocar de muy temprana edad. Yo he tenido, cuando trabajaba en el conservatorio, muchos casos de deserción. ¿Por qué? Porque primeramente enseñamos las cuestiones técnicas, por eso se llama conservatorio, se conservan algunas costumbres del siglo XVII para una sociedad del siglo XVII, etc. Entonces, ahora la nueva tendencia de educar por el arte indica de que hay que enseñar primero el lenguaje. Entonces, ¿cómo yo hago eso, no? Incluso desde la concepción, desde el vientre materno, se debe escuchar, tener un catálogo sugerido de obras musicales que puedan tener el efecto que yo quiero. Okay. Ahí quiero referirme en algo. No todo lo que nosotros escuchamos en la red es efecto Mozart. No todo lo que escuchamos en la red es para niños. No todo lo que escuchamos en la red sirve para mejorar o para tener buena salud. Las notas musicales en sí, las escalas musicales representan grados de tensión. Esos grados de tensión se llaman intervalos. Entonces, la distancia de un intervalo a otro es lo que me va a permitir a mí generar diversas conductas emocionales. Es así que un niño, cuando desde temprana edad, primero se le enseña a escuchar buena música, con buena música me refiero a temas que no les hagan dar al niño un cambio por ejemplo, de su vida de depresión. A un niño no hay cómo enseñarle, no hay cómo hacerle escuchar Wagner, por ejemplo, que era el compositor favorito de Hitler. Wagner es muy fuerte. Entonces, un niño para Wagner debe escuchar Chopin, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hay muchos autores, hay un catálogo ya. Yo incluso desarrollé como un tema de investigación con mis estudiantes de educación parvularia, un catálogo sobre obras que ayudan para el desarrollo, para las inteligencias múltiples. Sí, exactamente, las inteligencias múltiples para el desarrollo emocional, para las matemáticas, para estar más tranquilo, para motivarse. Entonces siempre hay un cierto tipo de patrones. Entonces un niño pequeñito, si en la casa está acostumbrado a escuchar música agradable, yo me identifico que toda música depende de, como dijo Teodoro Adorno, depende del grado de recepción. O sea, a mí hay música que me tranquiliza, pero que no necesariamente tiene que ser clásica. Entonces, pero yo entiendo que me tranquiliza, que yo veo que tengo buenos resultados, pues yo la voy a utilizar. ¿Sí? Entonces es interesante que una vez que el niño tenga eso se llama educación audio-perceptiva. Primero tengo que empezar a educarlo perceptivamente para que luego él pueda administrar un instrumento musical. Entonces ahí el aprendizaje va a ser un sueño. Va a ser un sueño. Entonces, eso es importante. Y luego viene ya lo demás, que es la formación, ¿no? Claro, generalmente en las escuelas les dan, ¿no? Les dan música y siempre bueno, me imagino que también por costo y un poco por la facilidad, lo que le enseñan es la flauta y la melódica. ¿Qué es lo que les piden siempre? O sea, no hay otro instrumento, es lo que siempre les enseñan en las escuelitas, ¿no? Y de pronto a veces los chicos se sienten ya aburridos porque a lo mejor es lo mismo, ¿no? Y cómo el profesor a lo mejor puede, no necesariamente, yo he visto algunos videos de que los instrumentos tampoco los pueden hacer incluso con material reciclado, ¿no? ¿Has visto claro. esto, ¿verdad? Un poco cómo puede ahí un padre, una madre o un profesor que quiera variar un poco de esos instrumentos, pero quiere enseñar y el muchacho quiera, por ejemplo, tocar batería, pero no
pueda comprarse las baterías o no pueda tener Claro. la batería en su casa, ¿cómo puede hacer para reciclar eso? Ese es un buen tema, es un buen tema, es un buen tema y me lleno yo de emoción porque yo he luchado toda mi vida por eso del metal, o sea, el metalófono, el flauto, la melódica. Sí, Llegaban picos en la noche que yo no podía dormir porque era como estar en el purgatorio escuchando todo 60 personas con metalófono y no podía, no, realmente no. Entonces yo trataba de cambiar. Yo, en el sílabo, por ejemplo, a los chicos les ha gustado mucho que he actualizado ajá, de una manera contemporánea el hacer música. Lo que tú me dices se llama organología de los instrumentos musicales. ya, ¿Qué es? Construir un instrumento musical, que es bonito. Nosotros ya, hemos construido con los chicos instrumentos musicales de una calidad profesional, utilizando los recursos que me da un celular. Por ejemplo, en un celular yo puedo descargar una aplicación profesional de afinador. Yo me descargo un ajá, afinador, sí, sí, entonces yo cojo y hemos trabajado, y la tengo aquí, luego voy a tocarla, la tengo ajá, aquí, una marimba de caña guadúa, que es de una octava, y nosotros la construimos, tiene una caja de resonancia general, no tiene ya, resonancias individuales, entonces empezamos a afinarlas con los chicos. Entonces el proceso de afinación fue muy divertido, porque si estaba muy alta le raspaban la pancita de por abajo de la caña, y si estaba muy baja le cortaban en la parte de adelante, y era tan emocionante ver cuando el sonido quedaba bien. Entonces todo el mundo quería hacerme marimbas, digo, no, vamos a hacer de tal manera que podamos hacer un performance. ¿Por qué? Porque en la educación musical no solamente flauto, metalófono, yo más pienso que eso fue un negocio, porque ya, hay bueno, muchos otros recursos. Por ejemplo, hay recursos, la construcción de instrumentos musicales, la creación de paisajes sonoros, ujú, la creación de musicogramas musicales, que es algo de música con video, la creación de performances musicales, el teatro, la ópera infantil. O sea, son cosas interesantes que no necesito yo tener un instrumento para poder hacer música. Yo siempre les digo a los muchachos y a algunas personas, buenos amigos que conozco, ser músico no es tener un instrumento, ser artista no es tocar un instrumento. claro. No necesitas tocar un instrumento para ser artista ni ser músico, lo tienes en tu alma, en tu corazón. Entonces, de esa manera yo he ido desarrollando ciertos tipos de objetos sonoros, de artefactos, además de las nuevas tecnologías del software musical. Por ejemplo, el software Sibelius, que me ayuda a la lectura musical y que es de forma gratuita. Tenemos también para entrenamiento auditivo Musicón. Tenemos para los celulares Music Studio, que yo puedo grabar mi video, mi música, puedo hacer canciones. Hay Incredibox, que es un blog gratuito donde hay una cantidad de recursos musicales y software que yo puedo aplicar. Entonces, debemos dejar de un lado un poco la melódica y el metalófono, porque seamos conscientes, en el colegio y en la escuela, un estudiante no va a aprender lectura musical. Eso lo aprenden en los conservatorios de Ujú. formación musical. Nosotros tenemos que enseñar el lenguaje artístico a los muchachos que puedan manejar, que puedan discriminar una obra, que puedan discriminar una obra sonora, una obra visual, que puedan construir un objeto sonoro de calidad, aplicando A los ver, conceptos teóricos de timbre, ahí frecuencia, Aníbal, altura, duración, etcétera. Aníbal, explícame ahí un poquito la diferencia entre lectura musical y lenguaje musical. O sea, a ver, explícame eso. Ya, el lenguaje musical es lo que yo quiero o yo conozco acerca de toda la percepción de que un fenómeno artístico me da. Por ejemplo, una manifestación artística, teatro, danza, música, todo lo que yo sienta va a provocar en mí una operación cognitiva. Entonces, todo lo que yo puedo discriminar de eso se transforma en lenguaje, porque yo me estoy comunicando. Ok, Y la lectura musical solamente es leer un grupo de notas y saber codificar de manera correcta. ok. ¿Sí? Por ejemplo, lecturas musicales, tú puedes leer los pollitos dices en notas, do, re, mi, Ajá, fa, sol, do, yo puedo leerlo, sí, correcto. Entonces ajá, yo no necesito, eh, yo puedo tener lenguaje musical sin saber leer los pollitos, ¿no? Porque estoy discriminando ese tema, ajá. ¿sí? Entonces, lectura musical es solamente leer algo que esté escrito en una partitura. Una partitura y poder tocar el instrumento, ya. Así es, Okay. sí. Pero para que sea más completo un artista, manejar lenguaje musical. Sí, es que verás, Karina, hay muchas formas de codificar. La partitura es una forma de codificación del siglo XVII.
y se ha mantenido hasta este momento. Pero, por ejemplo, ¿cómo tú haces? Tú has visto, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de las Juventudes de Venezuela, orquestas sinfónicas en Europa, orquesta sinfónica de Colombia, aquí la de Ecuador. ¿Cómo tú escribes para que dentro de una canción los músicos salten con el instrumento y griten ¡hey! Claro. En el lenguaje, en la partitura convencional no hay cómo. Claro, claro. Pero hay otras maneras de poder codificar. Entonces, justamente, en este momento hay nuevas formas de codificar música que no necesitas saber leer notas musicales. Claro. Eso también se trabaja con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo escribir? Por ejemplo, yo le decía a los chicos, escuchan el viento, grafíqueme en la pizarra cómo cree usted que puede ser el viento, graficado, ¿no? Entonces los chicos graficaban el viento, luego graficaban un patito, un pollito, graficaban una finca. Entonces todo eso es otra nueva forma de codificar. Entonces yo siempre pienso que debe haber siempre ese tipo de articulación y de aprender, ¿no? Descender algunas cosas anteriores para plantearnos nuevos retos con respecto a los lenguajes artísticos. La interpretación del mundo a través del arte. De eso se trata la educación, Aníbal. Así es. No te escuché la pregunta, se fue un poco el audio. No, si me puedes digo, repetir. la interpretación del mundo a través del arte, de eso se trata la educación, ¿no? Entender el mundo. Exactamente. Lo que pasa afuera, exactamente, lo que pasa alrededor, entender el mundo como tal. Así es, a través del arte. Y qué mejor que las manifestaciones artísticas, que es una manifestación de la sociedad, para poder enseñar algo que a veces se le hace tan difícil a los chicos, a las chicas que están en una edad tan complicada. Y yo creo que ahora va a ser mucho más necesario este recurso, Aníbal, tú que eres especializado, porque a través de la pantalla el profesor no va a poder estar en el bla, 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 porque necesita utilizar algunas otras estrategias educomunicativas y qué mejor que hacerlo con la música, a lo mejor con algún recurso audiovisual. Claro, justamente los recursos audiovisuales son el soporte de la imaginación, tener que cargarnos esa energía que nos permita de alguna manera ser más sensibles, de poder el conocimiento transmitido, porque es importante. Yo cómo puedo transmitir el conocimiento y a través de esa transmisión yo sentir un placer estético de saber lo que estoy transmitiendo pueda ser útil. Yo le decía a mis estudiantes de educación musical y práctica instrumental de octavo semestre de educación básica, que egresaron ya, le decía, yo no quiero que ustedes sean grandes pintores, grandes artistas. Lo que yo quiero es que ustedes sean buenos seres humanos, que puedan sentir la realidad del mundo en que viven, de cómo se maneja el mundo, hacia dónde vamos, que puedan tener esa sensibilidad y que a través del arte ustedes pueden llegar a otras personas, a los niños, ser más inclusivos. Entonces, de eso se trata. Y bien lo que tú dices, ¿no? Y es importante, yo lo adopto ahora, te voy a robar esa idea, para que forme parte de mi quehacer, ¿no? Que es la manera de cómo yo interpreto el mundo. De eso se trata, ¿no? De la manera como se interpreta el mundo y de que eso me ayude a ser una mejor persona. Sí, precisamente. Bueno, excelente maestro musical, también maestro en las aulas. Aníbal, muchísimas gracias. Nos hemos pasado el tiempo, 5 minutos, pero bueno. Es cortísimo, sí. Sí, es un tema tan apasionante y tratemos de leer un poco los saludos. Wilson Echeverría te envía muchos saludos. Bueno, Jorge Valareso. Allá, Wilson, un abrazo. Un abrazo. Kenia Santi Esteban. Glomer. A Kenia también un abrazo. Ajá, excelente docente. Verónica Vega dice, éxitos, Aníbal. Aníbal, nos preguntan, si me escuchas, una consulta, dice, sí. ¿Dónde podemos encontrar ese catálogo de música del que hablaste? A mi correo, si me escriben a mi correo, yo se lo facilito. El catálogo de obras. Dime el correo para yo anotarlo y les va a salir ahí en el post.
Romero Estefano. Romero, Estefano con S, ¿no? Romero Estefano 7. 7. @ Listo. gmail.com. Gmail.com. También los invito a que puedan suscribirse a mi canal de YouTube, donde tengo algunas obras de musicoterapia muy, muy bonitas, muy interesantes que he trabajado, tocadas al piano, unas por mí, y otras también hechas con sintetizador, donde estoy trabajando con frecuencias, ¿no? En frecuencias que no escucha el oído, sino todo el cuerpo. En 442, ahí para dormir, para relajación, para dormir tranquilo, relajarse, y para Canal de meditación, y YouTube también hay para bebés. Arte Relax. El canal se llama Arte Relax. Ahí me pueden encontrar y escriben a mi correo para yo enviar el catálogo de las obras. Perfecto. Ahí está bien el correo. Me voy. Sí, te vas a despedir. Muchísimas gracias, Aníbal. Sé que vas a hacer una demostración. Aquí tengo este instrumento, lo construimos con los chicos. Sí, voy a tocar un pedacito. Excelente. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Aníbal. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karina, por invitarme, y un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Ok. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden, sintonicen la programación de Radio Pública UTMACH, la radio de la Universidad Técnica de Machala. Buenas tardes, buen provecho.